El rey bajo el asfalto reaparece como una historia que altera lo que creíamos saber sobre la monarquía y su legitimidad, al desvelar secretos que, según se creía, Ricardo III se llevó a la tumba. En 2014, el análisis del ADN confirmó que el esqueleto hallado bajo un aparcamiento pertenecía a Ricardo III, y desde entonces la ciencia ha venido descifrando lo que sus huesos y su genoma querían contar. Durante la primera fase de aquellos estudios, la comparación de la mitocondrial confirmó lo que muchos esperaban, pero el examen de la cromosoma Y arrojó un resultado desconcertante. No había correspondencia entre la línea paterna del supuesto rey y ciertos parientes varones vivos. El segundo test, el de la cromosoma Y, resultó ser un fracaso en términos de concordancia genética. Este desacuerdo absoluto parecía señalar a un escándalo de gran envergadura, aunque entonces se dijo al público que era un misterio sin resolver. Nuevos datos, emitidos en 2025, han puesto esa incógnita de manifiesto con una claridad que supera cualquier conjetura anterior. El descubrimiento inicial fue más perturbador de lo que muchos se atrevieron a reconocer. La verdad no es solo la posibilidad de una infidelidad, es la constatación de una falsedad que, durante siglos, sustentó la validez de una línea dinástica. La historia de Leicester parece casi una broma macabra, el monarca sepultado bajo un estacionamiento. Durante 527 años, así terminó la vida de Ricardo III en el imaginario colectivo. Fue el último monarca inglés muerto en combate, caído en la batalla de Bosworth en 1485. Con su muerte se cerró la dinastía de los Plantagenet y pareció cerrarse también un largo ciclo de guerras civiles, las llamadas Guerras de las Rosas. Sus vencedores, liderados por quien se presentó como el nuevo rey, Enrique VIII, quisieron exhibir su triunfo con humillación pública. Marcharon su cadáver desnudo sobre una montura por las calles de Leicester como advertencia a toda Inglaterra. Aquello proclamaba el fin de una casa. Su sepultura, no obstante, fue discreta. Un enterramiento sencillo junto a la iglesia conocida como los Frailes Grises. Pero la historia no se detuvo allí. Pocas décadas después, en el curso de la Reforma, la iglesia fue demolida, sus piedras removidas y el terreno vendido y cubierto de asfalto para otros usos. En el transcurso de generaciones, el lugar exacto de la tumba quedó borrado. La memoria se difuminó hasta convertir al rey en una leyenda, en un personaje más cercano a la fábula que a la realidad histórica. Algunos rumores sostuvieron que sus restos fueron profanados y arrojados a un río vecino. Mucho de su historia se perdió, y lo que quedó fue, principalmente, la figura monstruosa creada por la ficción teatral. Todo cambió cuando una guionista llamada Philippa Langley, obsesionada con Ricardo no como villano sino como hombre, decidió seguir una intuición. Convencida de que los relatos tradicionales estaban teñidos de propaganda, pasó años cotejando mapas antiguos con la Leicester contemporánea hasta señalar un lugar insospechado, una anodina explanada asfaltada perteneciente al ayuntamiento. La idea sonaba insensata, pero Langley logró persuadir a la Universidad de Leicester para emprender una excavación. En agosto de 2012 se abrió una zanja. De aproximadamente 6 pies de ancho por 50 pies de largo, el equipo rompió el asfalto y excavó hasta la arcilla compacta que había debajo. Aquel proyecto fue recibido por los medios como una cacería de fantasmas, pero el hallazgo fue casi inmediato. Los primeros días trajeron restos óseos humanos de las extremidades. Al principio podía tratarse de cualquier cementerio parroquial, pero a medida que se retiraba la tierra acumulada durante siglos, la historia comenzó a aparecer esculpida en los huesos. Un esqueleto, denominado esqueleto número 1, apareció en una tumba cavada de forma burda y curiosamente corta para acomodar un cuerpo, lo que obligaba al cuello a una posición incómoda y elevada. No era la sepultura de un monarca respetado, sino un entierro apresurado y denigrante, un gesto de desprecio de sus enemigos. El individuo era un hombre de alrededor de 30 años. Ricardo tenía 32 cuando cayó. Sus huesos mostraban numerosas heridas, 10 en total, 8 de ellas en la cabeza. La naturaleza de las lesiones indicaba más que una muerte en el fragor del combate. Hablaban de un ataque personal y despiadado, de golpes mortales propinados cuando el casco había desaparecido o había sido arrancado. Entre aquellas heridas hubo 2 heridas craneales enormes que por sí solas habrían sido letales. Otra lesión combinaba corte y puñalada en la base del cráneo, probablemente obra de una espada. Una de las penetraciones más espantosas atravesó el cráneo con una alabarda, esa arma larga de asta que perfora hasta el hueso. No fue, por tanto, un simple caído en batalla. Fue un rey cercado, derribado de su caballo y rematado con saña. El hallazgo que más conmovió a los arqueólogos fue otra huella escrita en los huesos, un marcado encorvamiento de la columna vertebral, una escoliosis desarrollada en la adolescencia. Durante siglos la propaganda había retratado a Ricardo como una deformidad monstruosa. El examen osteológico demuestra que aquella deformidad fue real, pero la representación dramática resultó ser una caricatura maliciosa. La curvatura era tan pronunciada que su hombro derecho habría quedado claramente más alto que el izquierdo,
una singularidad anatómica que encajaba a la perfección con descripciones históricas anteriores. Los estudios isotópicos de dientes y huesos añadieron otro matiz. Su dieta incluía abundantes mariscos y vino, alimentos caros que, en el siglo XV, solo estaban al alcance de los estamentos altos. Todas las piezas apuntaban a una conclusión casi inevitable. Aquello parecía, en conjunto, el esqueleto del rey. Sin embargo, a pesar de la coherencia de las pruebas arqueológicas y forenses, los investigadores supieron que necesitaban algo más definitivo, algo inapelable, la historia escrita en su ADN. Obtener ADN útil de restos que habían permanecido bajo tierra durante más de 500 años era un desafío mayúsculo. El ADN antiguo se fragmenta con el tiempo, y cualquier contaminación externa puede falsear el resultado. Basta una sola célula de la piel de un excavador, un estornudo o un cabello para arruinar el análisis. Bajo la dirección de la doctora Turi King, el equipo trabajó en condiciones de máxima esterilidad, vestidos con trajes protectores que les hicieron parecer más a astronautas que a historiadores. Perforaron con extremo cuidado un diente y la densa parte del fémur, lugares que ofrecen mejores posibilidades de preservar material genético. Su objetivo era claro: localizar hoy parientes vivos y comprobar si existía correspondencia genética con aquel individuo. La mayor parte de nuestro ADN proviene de ambos progenitores mezclados generación tras generación, por lo que resulta poco útil para rastrear una línea familiar concreta a lo largo de siglos. Pero hay dos excepciones que sí lo permiten. La primera es el ADN mitocondrial, que se transmite exclusivamente de madre a hijos y permanece casi inalterado a lo largo de las generaciones. Ricardo III no dejó descendencia que llegara hasta nosotros, pero contaba con una tía por vía materna, Ana de York, y los genealogistas, dirigidos por el historiador John Ashdown Hill, rastrearon la descendencia femenina de Ana a través de 17 generaciones hasta localizar a dos descendientes vivas. Uno era Michael Ibsen, un carpintero canadiense afincado en Londres, y otra era Wendy Duldig. Ambos accedieron a proporcionar muestras de ADN mediante frotis bucal. El laboratorio procedió entonces a ensamblar el rompecabezas del ADN mitocondrial extraído del esqueleto de medio milenio de antigüedad, limpiándolo de contaminaciones y reconstruyendo los fragmentos hasta obtener una secuencia comparable con la mitocondrial moderna de Michael Ibsen. El resultado fue una coincidencia perfecta. La mitocondrial del esqueleto número 1 era idéntica a la de Ibsen. Compartían un subtipo concreto, el haplogrupo J, que es relativamente poco frecuente en Europa. La probabilidad de que aquello fuera una casualidad resultaba astronómicamente baja. Las heridas, la escoliosis, el estatus social revelado por la dieta y ahora la evidencia genética compusieron un cuadro que apuntaba sin ambajes a una única conclusión. En febrero de 2013, la Universidad de Leicester comunicó al mundo que el esqueleto encontrado era, sin duda, Ricardo III. El enigma parecía resuelto y la comunidad celebró el regreso del rey a la historia con claridad científica. Pero los científicos no se detuvieron allí. Tocaba hacer la otra prueba fundamental, la del cromosoma Y, la que rastrea la línea paterna, heredada de padre a hijo, y que, en teoría, debía coincidir con la de otros varones que descienden de los antepasados masculinos del rey. Los investigadores localizaron descendientes paternos de la rama de Somerset, los actuales duques de Beaufort, quienes descienden de Eduardo III, el tatarabuelo de Ricardo. Si la cromosoma Y del esqueleto coincidía con la de aquellos hombres, se completaría la imagen genealógica. Pero las pruebas arrojaron un resultado tajante. Hubo un desacuerdo absoluto al 100%. Las cromosomas no coincidían en lo más mínimo. La línea patrilineal de Ricardo había quedado interrumpida. En algún punto de la larga cadena de 19 generaciones que separa al rey de aquellos parientes modernos, uno de los progenitores no era el padre biológico que figuraba en los registros. Lo que los datos mostraban no era una anomalía genética menor, sino evidencia científica de un falso establecimiento de paternidad dentro de la familia real. Las implicaciones fueron estremecedoras. La legitimidad de los monarcas Plantagenet se sustentaba en una sucesión paternal ininterrumpida, una línea que, según se sostenía, tenía aval divino. Si esa cadena había sido rota por un nacimiento fuera de lo legal en términos matrimoniales, la base misma de aquellas pretensiones palidecía. El hallazgo pronto quedó envuelto en prudente cautela por parte del equipo de 2014. En su artículo publicado en la prestigiosa revista Nature Communications, ofrecieron dos explicaciones plausibles con igual peso. La primera opción era que la ruptura en la cromosoma Y hubiese ocurrido después de Ricardo III, en la rama de Somerset, lo que salvaguardaría la línea directa de Ricardo. Esa interpretación era la más segura desde un punto de vista institucional, porque implica un escándalo familiar grave pero localizado, y no cambia el fundamento histórico de la monarquía. La segunda opción, mucho más explosiva,
planteaba que el quiebre se produjo antes de Ricardo III, incluso en generaciones anteriores a él. En ese caso, Ricardo, sus hermanos o su propio padre podrían no haber sido hijos biológicos de sus supuestos progenitores. Si aquella hipótesis fuera cierta, las reclamaciones dinásticas se resquebrajarían. La propia legitimidad de Ricardo para aspirar al trono quedaría en entredicho, y con ello la de su hermano, el rey Eduardo IV, así como la de sus descendientes. La posibilidad de que toda la guerra por la corona, esa contienda feroz y prolongada, hubiera versado sobre linajes que a su vez no respondían a la realidad biológica era tan perturbadora que, por prudencia, la mayoría de la atención pública se centró en la parte más cómoda de la historia, la del hallazgo del rey, dejando la discordancia de la cromosoma Y como una curiosidad irresoluta. En realidad, la aparición de falsos establecimientos de paternidad no es un fenómeno desconocido en estudios genéticos modernos. Las estimaciones actuales sitúan su frecuencia en alrededor de 1 a 2% por nacimiento en cada generación. Al extender ese factor a 500 años y 19 generaciones, la probabilidad de que al menos un caso se produzca se vuelve muy alta. Pero aquí no se trataba de una familia cualquiera, era la monarquía, donde la legitimidad tenía y tiene consecuencias monumentales. Que la propia reclamación de Ricardo se basara en declarar ilegítimos a los príncipes en la torre introduce una ironía desgarradora si ahora descubrimos que su estirpe no era pura, según los criterios que entonces se invocaban. Durante una década la controversia permaneció latente, como una bomba de relojería científica a la espera de tecnologías más avanzadas. Ese momento llegó en 2025, cuando un equipo independiente de la Universidad de Leicester, en colaboración con especialistas de Harvard y del Instituto Max Planck, emprendió un reanálisis exhaustivo del genoma de las líneas reales. No se limitaron a repetir los procedimientos antiguos. Emplearon secuenciación de fragmentos largos, que permite leer cadenas extensas de ADN en lugar de fragmentos diminutos. Añadieron técnicas proteómicas avanzadas para estudiar proteínas antiguas conservadas en el hueso. Incorporaron además mapas epigenéticos que revelan rasgos óseos a lo largo de la vida. Para resolver la contradicción entre la cromosoma Y del esqueleto y la de la familia Somerset, necesitaban un punto de referencia indiscutible, una muestra masculina y antigua anterior al posible quiebre. Consiguieron permiso para tomar una micromuestra del sepulcro de Juan de Gante, duque de Lancaster, hijo de Eduardo III, quien murió mucho antes del supuesto momento del rompimiento de la línea. Su ADN actuaría como piedra de roseta para la genealogía Plantagenet. Paralelamente, el equipo realizó un análisis mucho más profundo de los linajes masculinos contemporáneos de Somerset, rastreando su cromosoma Y generación tras generación en busca de cualquier señal de discontinuidad. Los resultados fueron demoledores. El estudio de los Somerset modernos mostró con una probabilidad de 99,9% que su línea masculina fue continua hasta el siglo XV, lo que hace virtualmente imposible que la ruptura se produjera en su rama. Además, la cromosoma Y del antiguo individuo extraído de la tumba de Juan de Gante coincidió de manera sólida con la de los Somerset contemporáneos. Ese hallazgo confirmó sin ambigüedad que la línea masculina de Somerset y la del linaje original de los Plantagenet eran la auténtica sucesión paterna. Por eliminación, la cromosoma Y que no encajaba pertenecía a la rama de Ricardo III. El quiebre, demostraron los datos de 2025, ocurrió entre el abuelo de Ricardo, conde de Cambridge, y el hombre que se presentaba como su hijo, Ricardo, duque de York. De pronto un rumor de medio milenio recobró apariencia de verdad histórica. Durante las Guerras de las Rosas, los enemigos de la Casa de York habían difundido chismes que negaban la paternidad del conde de Cambridge sobre el duque de York, sugiriendo que la madre del duque, Cecilia Neville, había mantenido una relación mientras su marido estaba ausente en campaña, e incluso mencionaron a un supuesto amante, un apuesto arquero inglés llamado Blorn. En su tiempo tales historias fueron consideradas propaganda política destinada a socavar a los York. Ahora, gracias al análisis genético, aquel murmullo aparece como probablemente certero. A la luz de los nuevos datos, Ricardo, duque de York, patriarca de la dinastía York, resultó ser, desde el punto de vista biológico, ilegítimo. Las consecuencias son colosales. Si el duque de York no fue hijo biológico de su supuesto padre, entonces su primogénito, Eduardo IV, el rey carismático y guerrero, carecería de derechos genéticos al trono. Lo mismo ocurriría con los hijos de Eduardo, los trágicos príncipes encerrados en la torre. Genéticamente serían considerados ilegítimos. Por extensión, Ricardo III, que basó parte de su reivindicación en declarar ilegítimos a esos príncipes, también sería un hijo fuera de la línea paterna reconocida. En suma, la Casa de York, cuya lucha por la corona desencadenó décadas de guerra y derramamiento de sangre, se habría sentado sobre una falsedad de origen. Es preciso explicarlo con sencillez.
Los datos de 2025 no son conjeturas, sino evidencia genética rigurosa que permite ubicar exactamente dónde se produjo la ruptura de paternidad y, por tanto, reescribir la genealogía que justificó reclamos dinásticos durante siglos. En su edición de 2014, el equipo original ofreció ambos escenarios con prudencia científica. Hoy la tecnología ha permitido ir más allá y señalar a un individuo concreto en quien se concentran todas las preguntas históricas. Ricardo, duque de York, padre de Ricardo III. A partir de ese punto, los historiadores se ven obligados a revisar viejas hipótesis y a considerar teorías que hace tiempo eran marginales. ¿Y si Cecilia Neville supo siempre que su hijo no era del conde de Cambridge? ¿Y si, por motivos de poder o supervivencia, optó por presentar a ese niño como heredero legítimo? ¿Y si algunos actos de la corte, las alianzas matrimoniales y ciertos contratos nupciales buscaban precisamente compensar la inseguridad de un linaje que no tenía una paternidad limpia? Estas preguntas, que hasta ahora parecían tramas propias de novelas o de foros, adquieren nuevo peso cuando las pruebas biológicas las refrendan. Algunos escenarios propuestos por los historiadores son extremos. Imaginen una madre poderosa y calculadora que urde un plan para garantizar la continuidad de la línea, o un rey que, consciente de la fragilidad de su linaje, intenta por todos los medios asegurar la posición de sus hijos mediante alianzas y compromisos matrimoniales adicionales. También hay quien plantea que Ricardo III, al descubrir la verdad, pudo haber quedado trastornado hasta el punto de que su empeño en desterrar a los príncipes de la historia cobrara un matiz de purga personal. No solo la lucha por el poder, sino el intento desesperado de borrar la evidencia de una mentira fundacional. Los resultados de 2025 no solo resuelven una incógnita génica, abren una caja de preguntas nuevas que obligan a reinterpretar episodios enteros de la historia inglesa. No se trata de sensacionalismo, sino de enfrentar los datos fríos que la ciencia ha aportado y de aceptar que, en ocasiones, la verdad histórica no es la que heredamos de los cronistas, sino la que surge de los huesos y los genes cuando la tecnología alcanza el nivel necesario para leerlos.